Mi padre dijo, siempre ha sido nuestro mayor error. Yo solo sonreí y respondí, qué bueno que los errores se pueden corregir. Salí sin decir otra palabra y los corté de la cuenta fiduciaria. 30 minutos después, me llamaron desesperados 24 veces. Dicen, no puedes elegir a tu familia. Solía repetir eso como un mantra, tratando de creer que era una excusa, pero después de lo que mi padre me dijo esa noche, me di cuenta de que tal vez sí tenemos elección, no en la sangre, sino en cuánta autoridad les damos. Era el cumpleaños número 60 de mi tío Doug, y por primera vez en meses, acepté ir a una reunión familiar, no porque quisiera. Era solo que Doug era el único que alguna vez me trató como si realmente perteneciera allí. Incluso cuando mis padres dejaban claro que yo era más una obligación que una hija, pensé que iría, lo felicitaría, tomaría 1 o 2 copas y me iría antes de que alguien notara mi presencia. Doug alquiló un salón privado en un club de golf a las afueras de Charlotte. Lujoso, elegante, definitivamente caro, pero así era Doug. No lo hacía para impresionar a la gente, sino porque genuinamente quería que todos lo pasaran bien. El resto de mi familia, en cambio, usaba eventos así como escenario, especialmente mis padres. Llegaron actuando como si fueran los dueños del lugar. Mi madre, con un vestido nuevo que sabía que no podía pagar, se aferraba a mi padre como si fueran de la realeza. Él daba apretones de mano como un político, deteniéndose el tiempo suficiente para que todos notaran el Rolex que sabía había sido cargado a una tarjeta de crédito que no pensaban pagar. Lindsay llegó tarde, como siempre, con el cabello perfectamente arreglado, el rostro contorneado a la perfección, y gafas de sol en interiores como si estuviera en una gira de prensa. Mi padre se levantó cuando ella entró. Mi madre jadeó como si hubiera llegado el Papa. Yo ya estaba sentada en la mesa del rincón bebiendo. Nadie siquiera me notó. Lindsay fue directo al asiento entre mis padres. Mi madre empezó a hablar en voz alta sobre una exposición de arte que Lindsay supuestamente estaba organizando. No interrumpí para preguntar cómo podía organizar un evento si aún vivía con ellos y no tenía trabajo. Ya sabía cómo iría esa conversación. Unas semanas antes, mis padres habían venido a pedirme algo. No ayuda, no con esas palabras. Dijeron que era hora de expandir su portafolio de inversiones y querían que autorizara un retiro del fideicomiso familiar. ¿Su plan? Una casa de vacaciones en Scottsdale. Dije, no. El fideicomiso no era suyo para jugar, era el legado de mi abuelo. Y cuando él falleció, me nombraron administradora financiera. Estaba destinado para emergencias, cuidados a largo plazo o necesidades excepcionales, no para terceras casas en el desierto. No gritaron, no discutieron, simplemente dejaron de hablarme. 2 semanas de silencio, y luego una repentina invitación a la cena de cumpleaños de Doug. Acepté por respeto a Doug, no por ellos. Todos habían terminado de comer cuando Doug se levantó e hizo un brindis. Fue dulce, sentimental, dijo algo sobre estar agradecido por la familia. Alzó su copa y uno por uno comenzaron a compartir recuerdos. Algunos fueron graciosos, otros algo aburridos. Luego le tocó a mi padre. Se levantó lentamente con esa conocida arrogancia pintada en el rostro. Mi madre le dio una pequeña mirada orgullosa, como si ya supiera lo que iba a decir. ¿Sabes? Criar a Grace siempre fue un desafío. Es obstinada, distante, demasiado práctica para su propio bien. La gente se rió incómoda. Yo no. Pero lo intentamos. Dios sabe que lo hicimos. Aún así, algunos errores son demasiado grandes para arreglar. Y he aceptado el hecho de que Grace siempre ha sido uno de los nuestros. Dijo eso frente a una habitación llena de familiares, como si yo fuera una receta fallida o un coche que no arranca. No dije nada al principio. Simplemente me levanté, tomé mi bolso y lo miré directo. Eso es fácil de arreglar. Y salí. Sin drama, sin gritos, sin lágrimas. Afuera, subí a mi coche, abrí la aplicación de gestión del fideicomiso y revoqué su acceso. Sin advertencia, sin conversación, simplemente desaparecieron. Para cuando estaba a mitad de camino a casa, comenzaron las llamadas una tras otra. 24 en 30 minutos. No respondí ni una, y por primera vez en mi vida no me sentí culpable, ni un poco. Llegué a casa, serví una copa de vino y observé cómo las llamadas perdidas se multiplicaban. Sabía exactamente por qué llamaban, no porque se arrepintieran de lo que dijeron, no porque lo sintieran, sino porque el dinero se había ido, y ahora tendrían que enfrentarse al resto de la familia sin su escudo.
Mañana intentarían arreglarlo, no porque les importara, sino porque no podían permitirse no hacerlo, pero no tenían idea con quién se estaban metiendo. Esta vez no iba a ceder. La mañana siguiente comenzó tranquila, demasiado tranquila. Sabía que no duraría. Me desperté alrededor de las 8, hice café, me senté en el porche y esperé, no a que me llamaran. Ya había bloqueado sus números, sino a las consecuencias. Porque si hay algo que mis padres odian más que les nieguen dinero, es ser humillados. Y yo los acababa de humillar frente a la mitad de la familia extendida. Alrededor de las 9:15, mi prima Melissa me envió un mensaje. ¿Qué demonios pasó anoche? Tu padre está perdiendo la cabeza. Luego otro de mi tía Jackie. No merecías eso. Todos están de tu lado, por cierto. No tardé mucho en juntar las piezas de lo que sucedió después de que me fui. Doug, al parecer, detuvo la cena después de que salí. Preguntó qué pasaba, y mi padre lo desestimó diciendo que era solo una broma que no salió bien. Mi madre intentó cambiar de tema, pero nadie se lo creyó. 10 minutos después, justo en medio del postre, ambos recibieron el correo electrónico. Su acceso administrativo al fideicomiso familiar G. Whitmore ha sido revocado. Según Melissa, el rostro de mi madre se puso blanco. Mi padre salió con el teléfono, intentó llamarme una y otra vez, y cuando nada funcionó, volvió adentro y fingió que todo estaba bien. Doug no se dejó engañar. Nadie más tampoco. Para la hora del almuerzo, habían logrado inventar una excusa débil sobre que yo no estaba bien y había reaccionado de más. Pero el rumor ya se había extendido. Mis padres siempre se habían presentado como el pilar financiero de la familia, exitosos, generosos, responsables. Ahora las grietas estaban apareciendo. Alrededor de la 1 de la tarde, mi hermana me envió un mensaje. ¿Hablas en serio ahora? Vas a arruinarlo todo por una cena. No respondí, porque esto no se trataba de una cena. Se trataba de cada vez que me pasaron por alto, me ignoraron, me usaron, me trataron como si solo fuera el plan de respaldo. Nunca me preguntaron cómo estaba. Nunca reconocieron que yo era la que en silencio pagaba sus deudas, arreglaba sus errores, mantenía todo en marcha mientras ellos derrochaban dinero y elogios en la carrera de fantasía de Lindsay. Se suponía que yo debía ser la confiable, hasta que dejé de serlo. Al caer la tarde, intentaron otra táctica. Mi madre publicó un estado vago en Facebook. A veces tus hijos te rompen el corazón y todo lo que puedes hacer es rezar para que encuentren el camino de vuelta. Incluso añadió un emoji llorando. Los comentarios eran la mezcla habitual de falsa preocupación y sutil veneno. Algunos parientes respondieron con corazones, pero yo conocía el juego. Estaba construyendo su narrativa de víctima antes de que yo dijera una palabra. Esa noche, Doug llamó. No pidió detalles, solo dijo: Grace, estoy orgulloso de ti. Han estado fuera de control por mucho tiempo. Hiciste lo que el resto de nosotros teníamos demasiado miedo de hacer. Eso era todo lo que necesitaba oír. A la mañana siguiente encontré una carta en mi buzón. Sobre manuscrito, la letra de mi padre. Dentro, una sola página. Esperamos que arregles esto inmediatamente. Estás siendo irracional. Ahí supe que no se trataba de un malentendido. Era derecho adquirido. No solo querían acceso al fideicomiso, creían que les pertenecía. Así que escribí una notificación legal enviada por mi abogada esa misma tarde. Con efecto inmediato, no tendrían acceso alguno a fondos, registros ni comunicación relacionada con el fideicomiso. Cualquier intento de interferencia sería documentado. Pensé que eso los detendría. En cambio, los enfureció. Ahora ya no se trataba solo de dinero, se trataba de control. Y si no podían comprarme, intentaban quebrarme. Para el tercer día, la máscara había caído por completo. Lindsay llamó desde un número nuevo, dejó un mensaje de voz. Ni me molesté en escucharlo. Horas después, recibí alertas. Intentos fallidos de inicio de sesión en la cuenta del fideicomiso, contraseñas erróneas, IP bloqueadas. Estaban desesperados.
sorprendidos de que no me hubiera derrumbado bajo la presión o la culpa, pero la indignación no les estaba funcionando. Doug y Melissa no se quedaron callados. Cuando humillas a tu propia hija frente a amigos de toda la vida y luego mientes al respecto, la gente habla. Y una vez que empezaron, la verdad se difundió rápido. Melissa me dijo que Lindsay había explotado en un brunch, gritando que yo había saboteado a la familia por celos, que siempre la había resentido porque ella era la más querida. Nadie discutió. Solo la observaron desmoronarse. A la mañana siguiente, mi tía Jackie me envió un mensaje. Tu madre dijo en la iglesia que estás teniendo una crisis mental. Pensé que debías saberlo. Así que ese era el nuevo ángulo. Si no podían alcanzarme a mí o al dinero, me difamarían. Doug no lo toleró. Publicó en el chat familiar diciendo que el brindis de papá fue inaceptable, que yo tenía todo el derecho legal de proteger el fideicomiso y que cualquier chisme sería respondido con hechos. Grace ha hecho más por esta familia de lo que la mayoría siquiera imagina, escribió. Luego fue él mismo a su casa, no para calmar las cosas, sino para confrontarlos. Les entregó una copia impresa de la frase de papá. Siempre ha sido nuestro mayor error, la que medio salón había escuchado y dijo, arréglalo públicamente o se acabó. Intentaron reírse. Dijeron que era una broma, que yo era demasiado sensible. Doug ni siquiera se quedó a tomar café. Esa noche recibí un correo de mi madre. Sin disculpas, solo párrafos sobre cuánto habían sacrificado, lo difícil que es ser padres, lo decepcionados que estaban de que no hubiera ido directamente a ellos. Me pidió si al menos podía descongelar los fondos médicos de emergencia porque papá tenía dolores en el pecho por el estrés. Lo reenvié a mi abogada y me fui a dormir. A la mañana siguiente, caos. Mamá había publicado una diatriba completa en Facebook, afirmando que ella y papá habían sido traicionados y dejados en la ruina financiera. Era dramático, vago y claramente escrito para generar lástima, pero le salió mal. Los comentarios fueron brutales, tía Jackie. Tal vez no insultes públicamente a tu propia hija y esperes que ella financie tu estilo de vida. Melissa. Todos estábamos allí. No fue un malentendido, fue crueldad. Incluso personas con las que no hablaba desde hacía años señalaron la manipulación, diciendo que estaban orgullosos de mí por finalmente romper los lazos. Y Lindsay. Ella guardó silencio. Esto ya no se trataba de dinero. Era sobre control, legado y poder. Y lo estaban perdiendo rápido. Esa semana presenté los documentos para bloquear completamente el fideicomiso. Sin más acceso, sin más resquicios, sin segundas oportunidades. Podía sentir cómo se desmoronaban. Y yo aún no había terminado. Luego llegó el golpe en mi puerta. Sábado por la mañana, vecindario cerrado. Era Lindsay. Sin maquillaje, ojos hinchados, más real de lo que la había visto en años. Dijo que las cosas estaban peor de lo que yo sabía. Mis padres se estaban ahogando en deudas, segundas hipotecas, malos préstamos. Su asesor los había estafado y desaparecido. Estaban tratando de vender la casa, la de todas las fotos familiares perfectas, pero el mercado estaba muerto y nadie compraba. Entonces me dijo la verdadera razón por la que estaba allí. Mi nombre todavía estaba vinculado a la escritura, una cláusula que el abuelo había añadido años atrás, y no podían vender sin mi firma. Admitió que planeaban falsificarla. Le dije que si lo hacían, presentaría cargos. Sin dudarlo. No discutió, solo asintió y se fue. A la mañana siguiente, Doug llamó. Mi padre se había presentado en su casa a las 7 diciendo que yo había destruido a la familia. Doug le dijo que era culpa suya, que tal vez debería intentar decir, lo siento. Papá no dijo nada, y se marchó furioso. Esa noche recibí un correo de un abogado desconocido. Adjuntos, documentos falsificados con mi firma falsificada. Los metadatos rastreados hasta la casa de mis padres. Alguien desde dentro lo había filtrado. Reenvié todo a mi abogada, presenté una advertencia de fraude y congelé la venta. Ahora era oficial. Cualquier intento de avanzar sería criminal.
Aún así, ninguna disculpa. Solo un mensaje de Lindsay. Vas a arrepentirte. Destruiste a nuestros padres. No, no lo hice. Ellos se destruyeron solos. Yo solo salí del naufragio. El fideicomiso estaba sellado, la venta de la casa congelada y la falsificación reportada. No había presentado cargos. Aún. Quería que vivieran con la realidad de que su poder se había ido, que todo lo que construyeron sobre manipulación se había derrumbado y yo ni siquiera había levantado la voz. Una semana después, intentaron algo nuevo. Una mujer de la nueva iglesia de mamá me detuvo fuera del supermercado, diciendo que mamá me extrañaba y quería hablar. Le pregunté si mamá había mencionado por qué no hablábamos. Dijo que era solo un malentendido sobre las finanzas. Me reí. Así que esa era la nueva historia. No los insultos, no el robo, no la falsificación. Solo un vago malentendido. Y una vez más, mi madre interpretando a la víctima ante cualquiera que quisiera escuchar. La única forma que conocía de responder era con silencio. Su desesperación ya no me dolía. Solo los exponía. Ese fin de semana, Doug organizó una cena pequeña con familiares cercanos, incluidos mis padres. Casi no fui hasta que me envió un mensaje. Confía en mí, querrás estar aquí. Cuando llegué, Doug reprodujo una grabación del brindis de mi padre. Siempre ha sido nuestro mayor error. Luego los miró. Discúlpense con ella, sin excusas. Tras un largo silencio, mi padre murmuró. Lo sentimos. Doug no se movió. De rodillas. Dudaron. Luego ambos se arrodillaron. Lo sentimos, Grace. Asentí. Nada más. Más tarde le dije a Melissa que los perdoné para las apariencias. Era lo que todos querían, pero nunca lo hice de verdad. A la mañana siguiente, llegaron rosas blancas a mi puerta. Las dejé afuera hasta que se marchitaron. Si pensaban que las flores podían arreglarlo, no habían aprendido nada. Verlos arrodillarse no fue satisfactorio, solo vacío. Días después, obtuve pruebas de que mi padre había robado casi $30,000 de una vieja cuenta a mi nombre. Mi abogada dijo que podíamos presentar cargos. No dije que sí, pero tampoco que no. En cambio, moví todo el dinero familiar a becas para niños de acogida, madres solteras, personas como las que mis padres juzgaban. Cuando Lindsay llamó diciendo que habían vendido todo y tenían miedo, borré el mensaje de voz, cambié mi número y me alejé. La venganza no fue furia, fue silencio. Recuperar todo lo que ellos creían poseer. Mi amor, mi paz, mi lealtad. Me llamaron error, así que lo corregí. Suscribirte a Traición del Reddit y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por ver. Moraleja de la historia. No siempre elegimos a nuestra familia, pero sí podemos elegir cuánto poder les damos sobre nuestra vida. A veces, la sangre no une, solo encadena. Llega un punto en que proteger tu paz vale más que mantener un apellido. No se trata de venganza, sino de dignidad. Cuando una familia te destruye, alejarte es la forma más valiente de empezar de nuevo. Consejos que se desprenden de la historia. No permitas que la culpa te ate a personas que te hieren, aunque sean de tu familia. Aprende a poner límites claros. Quien te ama de verdad, los respetará. El respeto vale más que la sangre. La familia se construye con empatía, no con manipulación. Cuando Grace cortó el acceso de sus padres al fondo familiar, muchos pensaron que fue crueldad, pero en realidad fue el primer acto de respeto hacia sí misma. Entendió que quien te humilla delante de todos no merece seguir viviendo de tu esfuerzo.